muchachos, bienvenidos a un nuevo video de su curso de análisis. Hoy vamos a continuar con nuestro concepto de funciones y vamos a hablar de unas funciones en particular que cumplen una propiedad bien importante. Entonces vamos a definir una función f es 1 a 1 o inyectiva si y solo si, ojo con esta definición, si y solamente si para todo x1, x2 que pertenece al dominio, vamos a escribir acá dominio, acá más bien, pertenece al dominio de f, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Esta es la definición de inyectividad o de 1 a 1. Si lo tenemos en cuenta con relación a cómo se definía una función, es muy similar, entonces aquí tendríamos una doble implicación. Si es una función, se cumple de aquí para allá, y si es inyectiva, se cumple de aquí para allá. Eso quiere decir que el caso de las funciones inyectivas tiene la particularidad de tener un sí, solamente sí. Ahora, ¿cómo se define una función sobreyectiva? Una función f es sobreyectiva, pongamos sobre, es sobre si y solo si, de nuevo acá, para todo y que pertenece a b, recordemos que f la definimos f de a en b, entonces para todo y que pertenece a b, existe un x que pertenece a a, tal que f de x es igual a y. También es muy similar a cuando se probaba que una función está bien definida. Pues recuerde que en la función bien definida tomábamos que un x en a y probábamos que existía un y en b. Aquí lo que se tiene es que para cualquier y siempre va a existir un x en a. Eso es lo que se define como una función sobreyectiva. ¿Qué es lo que está queriendo decir estas dos definiciones? La primera nos está diciendo que siempre los elementos de un lado van a corresponder con un solo elemento del siguiente lado. Vamos a poner acá un ejemplo para entender la idea. Si yo tengo acá 1, 2 y 3, y aquí tengo 5, 6, 7 y 8, entonces que el 1 va al 5, el 2 va al 8 y el 3 va al 6. Y solamente les corresponde un único elemento. ¿Es claro eso? Y en el caso de las sobreyectivas, hacemos lo mismo, digamos 2 y 5, entonces digo que el 2 va acá, que el 2 viene acá y que el 3 viene acá. Entonces en este caso, este es nuestro conjunto A y nuestro conjunto B. En el primer caso, cada elemento le corresponde un único elemento en B, y eso es lo que llamamos inyectividad o 1 a 1. En el segundo caso, todos los elementos de B tienen una preimagen. Todos los elementos de B tienen una preimagen. Entonces, esta función de acá es sobreyectiva, pero no es inyectiva, es para que lo viéramos. Estos dos elementos tienen una misma imagen, o sea que f de 2 va a tener dos elementos exactamente iguales. Por lo tanto, esta no es inyectiva, pero es sobreyectiva, y esta no es sobreyectiva, pero es inyectiva. Finalmente, una función que es biyectiva es aquella que es tanto inyectiva como sobreyectiva. Hay que tener en cuenta algo y en particular, es que toda función inyectiva se le puede hacer una restricción en la imagen para volverla biyectiva. Pero antes, quiero que sepan que si una función es sobreyectiva, entonces la imagen de esa función va a coincidir con el codominio. Recuerde que en algún video pasado dijimos que esto siempre estaba contenido en el conjunto B, pero en el caso de ser sobreyectiva no solo está contenido, sino que es exactamente igual. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones que cumplen con esas características. Si definimos f de x igual a e a la x,
esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo digo que e a la x1 es igual a e a la x2, suponiendo pues que x1 y x2 pertenecen a los reales, entonces e de x1 sobre e de x2 es igual a 1. Y esto sería e a la x1 menos x2. ¿Y cuando un exponente da 1? Cuando el exponente es 0. Por lo tanto, x1 tiene que ser igual a x2. Y eso prueba que nuestra función es inyectiva. No solo eso, esta función es sobreyectiva y esta función e se define de R en R+. Vamos a definirla de R en R+, en R positivo, sin incluir el 0. Si hacemos esto, esta función resulta obviamente ser sobreyectiva. No vamos a probar eso, pero pues para tenerlo ahí en cuenta que esta función es tanto inyectiva como sobreyectiva si lo tomamos en R+. Si tomáramos en R, pues obviamente no sería sobreyectiva. La función valor absoluto que definimos en el video pasado, la hemos definido, que la función valor absoluto va del conjunto R en R. Dijimos que esta función iba de un elemento de acá en el máximo de x menos x. Esta función no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque si yo tomo x y y que pertenecen a los reales y digo que valor absoluto de x es igual a valor absoluto de y, pues faltaría simplemente tomar x igual a 2 y y igual a menos 2. Pues en este caso valor absoluto de 2 es igual al valor absoluto de menos 2. Esto es completamente cierto, pero menos 2 y 2 son diferentes. Por lo tanto, la función valor absoluto definida en el video anterior, en el video de la función valor absoluto, no es una función inyectiva. Ahora, si la definimos, esta función del R más unido con el 0, entonces esta función sería sobreyectiva, porque para todo x, bueno, para todo y que pertenece a los reales unido el 0, claramente este y es mayor o igual a 0, y así se definió o así se demostró que era el valor absoluto. Simplemente para este y sería igual al valor absoluto de y en este caso tomaríamos ese y justo acá en el codominio. Entonces esta función efectivamente es sobreyectiva si tomamos esto como el conjunto de llegada. Si tomamos esto como el conjunto de llegada o como la imagen. Si tomamos esto como la imagen, nuestra función valor absoluto resulta ser sobreyectiva, pero ya probamos que la función infortunadamente no es inyectiva. Algo similar ocurre con funciones como seno, coseno, tangente, cotangente, que resultan no ser, si tomamos seno y lo definimos de R en R, pues esta función, así como la apuntamos, no resulta ser sobreyectiva. No resulta ser inyectiva, porque si digo que seno de x es igual a seno de y con x, y que pertenecen a R, entonces ¿qué pasa con esto? Esto sería que x es igual a y más 2k pi con k que pertenece a los enteros. Por lo tanto, x y y no necesariamente son iguales. Aunque en posteriores videos veremos cómo hacemos para que esta función seno se nos vuelva inyectiva o sobreyectiva, como les dije ahora. Se pueden hacer unas restricciones bien particulares con relación a nuestras funciones. Bien, teniendo en cuenta pues si lográramos probar que es inyectiva o en el caso de las funciones que son sobreyectivas. Vamos con un último ejemplo. De nuevo volvemos a nuestra función identidad. La función identidad y de x igual a x con y definido de R en R resulta ser obviamente una función inyectiva y sobreyectiva, pues porque simplemente la definición no la da. Si x,
si x1, x2 pertenece a los reales y I de x1 es igual a I de x2, esa es la más sencilla de todas. ¿Cuánto vale I de x1? Vale x1. ¿Cuánto vale I de x2? Vale x2. Por lo tanto, pues es obviamente inyectiva. Y de nuevo, también es sobreyectiva, porque para todo y que pertenece a los reales, tomando estos reales como este de acá, pues I, pues si tomamos y acá, tomamos y, pues este va a ser igual a I de y, que es precisamente nuestra imagen. O sea que es demasiado sencillo probar que esta función, tal cual la estamos viendo ahí definida, es la función identidad es una función inyectiva y sobreyectiva. Y no solo eso, sino que según lo que trabajamos ahora, la composición de I con I nos va a dar nuevamente, y esto no lo voy a probar, pero pues creo que es completamente evidente que esta relación se cumple perfectamente. Si x1 es menor estricto que x2, pongamos menor o igual. Si x1 es menor o igual que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. Esta es la forma de definir que una función es creciente. Y decreciente pues sería algo similar. Para todo x1, x2 que pertenece al dominio de la función, si x1 es menor o igual que x2, entonces f de x2 es menor o igual que f de x1. Esto significa que una función es decreciente. Bien, de esta manera hemos definido otro concepto importante. Hay que tener en cuenta particularmente que la función f de x igual a e a la x, nuevamente, esta es una función creciente. Si vemos su gráfica tiene esta forma y es claramente creciente. Pero también se puede mostrar que si x1 es menor estricto que x2, entonces e a la x1 es menor estricto que e a la x2, y eso mostraría que esa función es efectivamente creciente. Bien, espero ahora sí que hayan entendido. Hay que practicar, revisar nuevamente estos conceptos por si a alguno no le quedó lo suficientemente claro, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.